Muy bien, hermanos, pues es un gusto poder ir a otros sitios, a otras ciudades y seguir celebrando la mesa del Señor, ¿no? Esa Santa Cena, eso que nos une y eso que allá donde vayamos tenemos una familia que es más todavía que la familia de la carne, ¿no? Que es la familia en Cristo Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que nos une a nosotros? No es otra cosa que la sangre de Cristo, pero es que eso es muchísimo, ¿no? Entonces, como ha dicho Miguel, ahora estamos en Córdoba. Estoy ahí de profesor de la ERE, estoy enseñando en los institutos, religión evangélica, y la verdad que me siento un privilegiado, ¿no? de poder estar enseñando a los chavales, instruyendo a los chavales, y a pesar de estar lejos de casa, porque nosotros somos de Murcia y hemos estado ahí durante toda nuestra vida, pero entendimos que el Señor nos quería poner en un sitio diferente. Además, retamos al Señor fuertemente, ¿no? Señor, tú puedes contestar si realmente nos quieres allí, ¿no? Y el Señor a cada reto superaba nuestras expectativas. Así que tuvimos que rendirnos al hecho de que el Señor nos quería ahí, ¿no? Aunque no lo veíamos al principio, no veíamos muy bien el propósito de las cosas, pero después el Señor va ordenando las cosas y poniéndolas en su lugar y vamos entendiendo, ¿no? lo que el Señor tiene para nosotros. Así que estamos encantados de poder estar en Zarzuela, que la habíamos escuchado mucho, pero yo creo que nunca había estado aquí en esta iglesia, ¿no? Pero bueno, como asamblea de hermanos también allí en Molina, de la cual traigo saludos de los ancianos y de la iglesia en general, pues siempre orando por vosotros y siempre teniéndoos presentes, ¿no? Sobre todo pues conociendo a algunos de vosotros en el campamento y demás. Así que muy contento de poder estar aquí y de que me deis la oportunidad de que entre todos juntos podamos aprender y sacar de la palabra lo que el Señor quiera decirnos en esta mañana, ¿vale? Así que a eso vamos a ver qué tiene el Señor hoy que decirnos a nosotros. Este verano estábamos en casa y, como sabéis, en verano siempre disfrutamos de más tiempo, ¿no? Disfrutamos de más tiempo y bueno, un día de los que estábamos ahí más tranquilitos, porque también yo estaba de paternidad y quieras que no, pues te da ahí la oportunidad de centrarme en estos 3 niños que tenemos y que nos hemos embarcado ahí un poquillo, ¿no? Y que la gente nos dice, bueno, pero ¿tú crees, Kiko, que tienes 3 hijos? No, tranquilo, no soy Kiko. Pero parece una locura hoy lo de tener 3 hijos, ¿no? Y luego cuando ves el trabajo que dan, pues evidentemente... Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, ¿no? Los niños dan mucho más de lo que nos piden y de lo que nos exigen. Pero estando este verano, pues con nuestro protocolo habitual de darle la cena, de acostarlos y demás, ellos habían estado ahí viendo la televisión un ratito y ya dijimos, venga, toca prepararnos para ir a dormir, ¿no? La tele se quedó ahí encendida y después de que terminara el programa de los niños, entonces empezó otro programa. Él solo, no es que nosotros lo pusiéramos, pero cuando volvimos de acostar a los niños y demás, nos quedamos viendo que era ese programa, ¿no? Ese programa, que yo nunca antes lo había visto y creo que después tampoco sé si lo siguen echando, la verdad que ni idea, pero ese día estábamos viéndolo. Y ahí iban saliendo personas que tenían problemas, personas con ciertos problemas, y el programa o ellos mismos contaban cómo estaban intentando solucionar esos problemas, ¿no? Entonces había una mujer que salió, que ella pues ya se había dejado y se veía muy fea y no tenía ganas de salir a la calle porque tal. Y entonces, claro, el programa tan generoso puso a su disposición todo el equipo de maquillaje, de peluquería, de tal, para poder hacer feliz a esta mujer que se veía fea y que ahora se va a ver muy guapa gracias a los estilistas de la tele, que, ojo, no son cualquiera. Que yo pensaba, oye, pues le va a durar a esta mujer la felicidad lo que dure en lavarse la cara, porque una vez que se lave la cara, pues se acabó la felicidad, ¿no?
Esa era la solución que ellos daban. Y luego estaba pues otra que salió a continuación, salieron un montón de personajes y esa pues no le gustaba su cuerpo y los años pasan y mira ahora cómo tengo y tal, pero menos mal que encontré la solución en la cirugía. Y ahora tengo un cuerpini que puedo ir a la playa, que puedo ir a todos sitios y voy luciendo gracias a la cirugía y al dinero que me han dejado con un buen préstamo a tipo de interés estratosférico, pero yo me siento feliz ahora con mi cuerpo, ¿no? Sin embargo, la siguiente que salió fue otra que acudió a la cirugía y entonces ahora estaba desesperada porque no podía vivir con los dolores y esa cirugía se había quedado mal y entonces ahora no era feliz. Todo lo contrario, decía: con lo feliz que yo era antes, ¿para qué entraría a un quirófano? Y esa era la realidad de esas personas, ¿no? Y luego otro que decía: es que a mí no me gustaba lo simple, así que mirad, se quita la ropa y lleva todo el cuerpo lleno de tatuajes. Llevo tatuado hasta el cráneo de la cabeza. No le gusta lo simple, quería innovar. Dice, fui innovando poco a poco hasta que ya llené mi cuerpo y ya solo me queda o rellenarlo o borrarlo y hacer uno nuevo. Porque claro, esa innovación, esa felicidad momentánea del tatuaje también se pasa. Como estamos con la sociedad como estamos, también salió el que no era feliz siendo un hombre y decidió cambiarse y ser una mujer. Y ahora sí que estaba feliz siendo una mujer, aunque había nacido hombre. Hermanos, personas con problemas y personas intentando solucionar sus problemas. Intentando solucionar sus problemas, pues ¿con qué? Pues con la que la sociedad ofrece, con los medios que tienen a su alcance. El pasaje que hoy traigo también va a surgir un problema y no pequeño, ¿vale? Y también vamos a encontrar una solución, pero en esta ocasión la solución no va a ser con los medios al alcance, sino que la solución la va a poner Jesús. Por eso el mensaje de hoy lo he titulado Jesús puede resolver tu problema. Y lo vamos a leer en el capítulo 2 de Juan y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Así que no sé si te has puesto tu mejor traje o tus mejores zapatos, pero esta mañana nos vamos a ir de boda. Nos vamos a ir hasta las bodas de Canaán. Juan capítulo 2 y versículos del 1 al 12. Nos dice así, el capítulo 2 de Juan. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Versículo 10, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Muy bien. Este pasaje viene casi al principio del Evangelio de Juan. Yo desde
desde muy pequeño siempre escuchaba a mis padres y a los ancianos de la iglesia decir: si tienes que empezar a leer la Biblia, empieza por el Evangelio de Juan. Juan va directo, es un evangelio directo. Yo lo primero no lo entendía, decía, bueno, hay historias más interesantes en Segunda de Reyes y cosas así. Pero después entendí lo directo del mensaje de Juan. Y Juan, fijaos, estamos en el capítulo 2, pero en el capítulo 1 simplemente ya nos ha dicho, nos ha puesto en situación y nos ha dicho que viene uno que se llama Jesús, que nos dice quién es Jesús. Este es el Hijo de Dios encarnado que ha venido. Nos dice la importancia de Jesús como un cordero que va a llevar esa misión de llevar en su cuerpo, en su peso, el pecado de la humanidad. Y luego nos dice quién son sus acompañantes. Entonces podemos decir que el capítulo 1 es así como una introducción de los personajes que hay, del contexto que tenemos. Y ahora el capítulo 2 es cuando va a comenzar la acción, o cuando va a comenzar esa misión de nuestro Señor Jesucristo. Y parece que el capítulo 1 al final, en el versículo 50, ya nos dice lo que viene después, ¿no? Y dice: respondió Jesús y le dijo, capítulo 1, versículo 50, un poquito antes de lo que hemos empezado a leer, dice: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas nos va a empezar a relatar Juan a partir del capítulo 2. Y esto que vamos a ver hoy es simplemente el principio, unas bodas, y donde Jesús empieza. Podríamos decir que va a ser un aperitivo de todo lo que Jesús tiene. Un milagro que solo se relata en el Evangelio de Juan, y que si hacemos el símil con las bodas vamos a poder decir que esto va a ser como el cóctel, ¿no? Como el cóctel de bienvenida. Lo primero que vamos a disfrutar. Además, es curioso que Jesús empieza casi como acaba, ¿no? Y dice: al tercer día. ¿Al tercer día de qué? Al tercer día de elegir sus discípulos nos encontramos con esta boda. Esta boda sería, pues, si los discípulos llevaban 3 días con Jesús, podemos tener 2 teorías. Una de dos: o esta boda era de alguien famoso, entendedme famoso, alguien conocido en el pueblo y alguien que iba a invitar prácticamente a todo el pueblo, o esta boda era de alguien cercano a Jesús. Yo me inclino más porque fuera alguien cercano, porque si fuera alguien famoso y falta el vino, ya me imagino yo allí las habladurías, ¿no? Pues no será tan rico o no será tan influyente cuando se ha quedado sin vino en su boda, ¿no? Porque este es el problema que surge, que falta el vino. Y recordemos que en aquella época las bodas no eran como las de hoy, que prácticamente una boda la podemos echar en una tarde, ¿vale? Aunque ya llevamos, lo comentábamos mi mujer y yo, ya llevamos como 3 bodas en las que nos invitan a una celebración el viernes y a otra el sábado. Van alargando, van poniendo en las bodas cada vez más cosas, a la misma vez que van quitando muchas en lo que es la ceremonia o la importancia del matrimonio, vamos añadiendo juerga y fiesta y eventos a las bodas. Pero estas bodas eran unas bodas a lo grande y probablemente durarían una semana entera, celebrando que estas 2 personas iban a tener una nueva vida juntos. Pero el hecho de que faltara el vino, pues hoy no lo podría, a lo mejor hoy no lo vemos tan grave. Es que bueno, falta el vino, pues bueno, pues bebemos cerveza o bebemos vermú o bebemos lo que haya, ¿vale? Pero en aquel momento, ¿qué implicaba que faltase el vino? Si nosotros lo miramos con una mente humana, podríamos decir, pues mira, estos novios han tenido una falta de previsión. No han previsto, según sus invitados, la cantidad de vino que se podía beber en una semana y se han quedado sin vino. Hay una falta de previsión, ¿no? O implicaba también que ya no podías atender a tus invitados con el mismo rigor. Ya no había vino para celebrar o para brindar, etcétera, ¿no?
También implicaba que en cierta manera, bueno, pues la fiesta se acaba, la celebración se corta, ya es como, bueno, momento de irnos a casa, ¿no? Y por último podríamos decir, pues, el final de la boda es como un mal sabor que se nos ha quedado a los invitados de esta boda, ¿no? Pero además tiene unas implicaciones más allá, el hecho de que no haya vino. En la boda judía, el vino tenía un significado. El vino era el símbolo de la alegría. Haber vino significaba que había alegría, que estaban gozosos, que estaban celebrando. Y ahora no había vino. No, se habían quedado sin el símbolo de la alegría. Además, el vino tenía un significado muy especial en las bodas judías. ¿Y sabéis por qué? Porque los novios, lo primero que compartían en su vida, ¿sabéis qué era? La copa de vino. Una vez que ellos se casaban, esa copa en la que bebían vino los dos juntos, significaba aquello que iban a compartir, aquello que ahora empezaban a tener en común. Así que iba un poquito más allá este problema. Este problema no era un problema tan sencillo, ¿no? Imagina por un momento que ahora esta boda es tu vida, o que fuera nuestra vida. Una vida en la que vamos bien, estamos celebrando, estamos contentos, estamos gozosos, pero de repente vienen los problemas. Porque alguien llama a los problemas. Nadie llama a los problemas, ellos vienen solos. Ellos se presentan ahí, ¿no? Las cosas no salen bien. Y entonces nos podemos parar a pensar, igual que nos parábamos a pensar qué implicaba, ¿no? Que faltase el vino. Y podemos decir, bueno, es que a lo mejor me va mal porque no he previsto ciertas cosas. No he estado ahí atento a ciertas cosas, no las he previsto. O porque lo que antes creía que era bueno, ahora resulta que no, que es malo. O porque lo que creía que era suficiente, que iba a haber de sobra, resultó ser escaso. Eso puede pasar en nuestra vida y por eso vienen los problemas. ¿Y qué hacemos cuando vienen los problemas? ¿Qué hacemos? Pues tenemos que hacer lo mismo que hicieron los de esta boda, acudir a Jesús. Así que lo primero que quiero que aprendamos en este pasaje es saber llevar tus problemas a Jesús. Allí en la iglesia cantamos un corito aún a día de hoy, que seguramente vosotros también conoceréis, que se llama ¿A quién iré? ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma redimió. ¿A quién iré sino a Jesús? ¿A quién iremos? ¿A quién voy a ir con mi problema? ¿Al cirujano? El cirujano, si es medicina, evidentemente iremos al cirujano. Pero el primero al que tenemos que acudir es a Jesús, ¿no? Eso me recuerda también en el Salmo 121 cuando dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me va a ayudar? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O en el mismo capítulo de Juan, un poquito más adelante, en el capítulo 6 y versículo 67, dice que les dice Jesús a los discípulos, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir con nuestro problema? Tenemos que ir a Jesús. Y es posible que anteriormente a lo mejor a Jesús no lo hayamos tenido tan en cuenta en nuestra vida, o es posible que humanamente hayamos intentado solucionar los problemas a nuestra manera y con nuestras fuerzas al alcance. O es posible que, oye, que es que se trata de mi vida, me gusta hacer las cosas a mi manera. Es posible que en otro momento hayamos pensado así, pero cuando llegan los problemas, Jesús siempre está ahí. Es posible que hayas estado disfrutando del vino en esa fiesta, pero Jesús está disponible para cuando venimos con nuestro problema. Él tiene los brazos abiertos para cuando recurrimos a Él. Y
no quiero que se me malinterprete. Esto no debe ser lo de acordarse de Santa Bárbara cuando truena. No es, uy, me va mal, entonces escucho alabanza, entonces leo la Biblia, me acerco a Jesús y ya está. Luego me va bien y entonces se me olvida. No, esto es más como una relación tóxica. No, cuando me interesa estoy, cuando no. Necesitamos una relación sana con Jesús. Porque seguramente me he equivocado en muchas cosas, pero cuando me equivoco, rectifico y me vuelvo a acercar al Señor y trato de no equivocarme más. Esto está muy relacionado con el arrepentimiento. Si yo digo, ahora en la predicación os voy a tocar una pieza al piano, y me vengo al piano, hacia el piano, a tocar esa pieza, pero después pienso, digo, si yo no sé tocar el piano, si yo voy a quedar mal y tal, me arrepiento. Si yo digo que aquí que me arrepiento, me vuelvo a mi sitio y sigo hablando. No digo a medio camino me arrepiento y sigo hacia el piano y la toco. El arrepentimiento implica un giro, una vuelta atrás y volver a acercarme a Jesús. Ahora planteo una pregunta. ¿Sabía Jesús que faltaba el vino? ¿O tenían que ir a decírselo? Por supuesto que Jesús sabía que el vino se había acabado. Por supuesto que lo sabía. Por supuesto que Jesús sabe también tu problema. Claro que lo sabe, pero quiere que seas tú el que vaya a Él. Quiere que te acerques, quiere que anheles, quiere que vayas y le cuentes cuál es tu motivo, tu problema, tu preocupación, tu anhelo o tu inquietud, ¿no? Él quiere que le busques y que esa búsqueda sea de corazón. ¿Por qué? Porque Él puede saciarla, ¿no? En esta boda es su madre la que acude a Él. Es su madre la que acude a Él ante el problema. Dice, ¿no tienen vino? No tienen vino, Jesús. ¿Esperaría María un milagro de parte de Jesús? ¿Qué diríais? ¿Que sí o que no? ¿Esperaría María un milagro de Jesús? ¿Sí? Yo creo que no. Básicamente porque el Evangelio hasta ahora todavía no nos había narrado ninguno. Todavía en el Evangelio de Juan no había hecho ningún milagro. Entonces, María no esperaría ese milagro porque no había hecho uno antes. Pero María sabía que Jesús iba a resolver el problema. ¿Cómo? No lo sé. Pero Jesús va a resolver el problema. Cuando yo voy a Jesús, tampoco sé cómo va a resolver mi problema. Y le puedo decir, Señor, no sé cómo, pero tú puedes resolver el problema. Tú eres el que tiene el poder para arreglar esta situación. María estaba confiando plenamente en Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que confiemos plenamente en Él. Sin embargo, fijaos en el versículo 4, María es reprendida. Dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. María es reprendida. Oye, todavía no ha llegado mi hora, porque María va a Jesús a que Él ponga solución. Pero es que Jesús no estaba sujeto a la voluntad de María. Jesús estaba solo sujeto a la voluntad del Padre. Solo estaba sujeto a la voluntad del Padre. Y el caso es que al final Jesús hace el milagro. Pero esto no significa que Jesús esté sujeto a la voluntad de María, sino que la voluntad de María estaba alineada con la voluntad del Padre. Si nuestra voluntad está en consonancia con la del Padre, las cosas se van a cumplir. Si lo que nosotros queremos está en consonancia con lo que el Padre tiene en su voluntad, esto se va a cumplir. Pero también te digo, hermano, hay veces que no se va a cumplir. Hay veces que no se va a cumplir lo que nuestra voluntad quiere, probablemente porque no sea la misma que la del Padre. Y esto lo sufrió hasta el mismo Jesús. El mismo Jesús, hombre, cuando llega a la cruz, dice, Padre, pase de mí
esta copa. Jesús no quería pasar por ahí. Nadie en su sano juicio querría pasar por una muerte en la cruz. Pero dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento de la cruz, Jesús no está llevando a cabo su voluntad, pero está haciéndolo, está yendo a la cruz. Fijaos, ahora cuando íbamos a tener a la tercera niña, apenas tiene 7 meses, y nosotros decidimos que naciera en Murcia porque allí íbamos a tener la ayuda de las abuelas, oye, que nos viene muy bien, la de mi madre, mi suegra estaban por allí y tal, y además nos coincidía con Semana Santa, y entonces cuando dieron las vacaciones de Semana Santa en el instituto, nos fuimos hacia Murcia. La niña venía para el día 10 de abril, esa era la fecha prevista que los médicos habían dado, y que nosotros, bueno, pues en cierta manera estás confiado, pero como ya es la tercera, dices, pues puede venir antes o puede venir después. El caso es que una semana antes, no el día 10, sino el día 3, empiezan las contracciones. Y empiezan con ganas, ¿no? Empezó la cosa marchosa. Y entonces Estefanía se pone a llorar. Se pone a llorar. Y yo, como marido insensible que soy, claro, pues le digo, pues mujer, no llores. Si era para el día 10 y nace el 3, al final nació el 4, porque nació de madrugada, oye, pues una semana que te quitas, ¿no? Cuanto antes pases lo malo, pues ya está, una cosa hecha, ¿no? Ese fue mi consejo para ponerle un marco, pero bueno. Entonces ella me dice, sí, cuanto antes pase, antes te lo quitas. Pero es que yo ya sé dónde voy. Yo ya sé dónde voy. No era el primero ni era el segundo, era la tercera, ¿vale? Entonces ya sabía dónde iba. Esto es lo que pasaba con Jesús. Que Jesús ya sabía dónde iba. Jesús ya sabía el sufrimiento que implicaba la cruz. Jesús ya sabía los latigazos. Ya sabía los escupitajos que le echaron en la cara. Jesús ya sabía lo que implicaba una muerte en la cruz. Pero aún así va por amor a ti y a mí. Sabe lo que va a pasar, sabe lo que va a sufrir, pero sabe que es la única forma de que tú y yo tengamos la posibilidad de salvarnos hoy. Por eso Jesús, aunque sabe dónde va, decide ir, decide ser Él el que toma la iniciativa y muere en esa cruz. No había otra solución, solo la cruz. Así que me ha encantado esta mañana cuando ha dicho el hermano, antes de ser la luz, era la cruz. Estaba el plan para nosotros. El versículo 5 nos cuenta, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. María estaba sabiendo perfectamente a quién había que obedecer. ¿Sabéis a quién tenéis que obedecer? No solo recurrir a Jesús, sino que también hay que obedecer a Jesús. Si tenéis que buscar la solución al problema, no la busquéis en otro sitio. No vayáis corriendo a ver quién tiene vino de urgencia, aunque sea vino de cartón, como podríamos decir hoy en día. No busquéis la solución en otro lugar, buscadlo en Jesús. ¿Por qué? Esto nos lleva justo a lo segundo que quiero que veamos hoy. ¿Por qué Jesús puede cambiar tu situación? Nos dice el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ojo, porque la solución que va a poner Jesús es que nos habla de que habían allí 6 tinajas, que podríamos decir, bueno, 6 tinajas allí que pintaban, ¿no? ¿Qué hacían allí? 6 tinajas para agua, pero ojo, dice, conforme al rito de la purificación. Estas tinajas tenían un destino, por así decirlo. Y es que, como sabéis, los judíos tenían sus ritos, y es que antes de comer se lavaban los pies, se lavaban las manos, o incluso si estaban muy sucios, se lavaban la cabeza, también antes de sentarse a la mesa. Y de hecho, bueno, cuando los fariseos acusan a los discípulos de coger espigas,
en el día de reposo, y lo dicen y además sin lavarse las manos, ¿no? Como diciendo, sin llevar a cabo este rito que tenemos aquí en la ley, ¿no? Y luego cuando vemos a Jesús lavando los pies a sus discípulos, precisamente estamos hablando de este rito de purificación que se llevaba a cabo con el agua. Lo que vengo a decir con esto es que esas vasijas que estaban preparadas para el rito judío eran vasijas casi sagradas, podríamos decir, lo pongo ahí entre comillas, casi sagradas porque eran para un rito de purificación, ¿no? Y ahora, ojo, van a ser utilizadas para una fiesta y además para albergar vino, ¿no? Para un judío sería esto impensable, se llevaría las manos a la cabeza, ¿no? Es como si los responsables de la iglesia dijeran, bueno, como el sábado no vamos a utilizar el local, pues mira, lo vamos a alquilar a los chavales para que hagan su botellón aquí y no pasen frío y estén aquí. Nos echaríamos las manos a la cabeza, ¿verdad? Ojo, que está utilizando algo que es destinado para Dios para otros fines, ¿no? Pero como Jesús diría después, el día de reposo fue creado para el hombre y no el hombre para el día de reposo, ¿no? Las cosas sirven al hombre y sirven a Dios, por supuesto. Este hecho, el hecho de meter el vino en estas tinajas que eran de agua para la purificación, les haría probar el mejor vino de la historia. Estoy segurísimo de ello, que no se ha hecho después ningún vino mejor que el que Jesús hizo. Versículos 7 y 8 nos cuentan cómo sigue. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Llenad la vasija y la llenan hasta arriba. Hasta arriba. Bien, ¿habían obedecido a Jesús? Sí, ok. ¿Hemos obedecido a Jesús en nuestra vida? ¿Sí? Vamos a llevarlo al experto. Vamos a llevarlo a ver cuál es el veredicto. ¿Cuál es el veredicto de la gente después de que saben que nosotros obedecemos a Jesús? ¿Cuál es? ¿Qué piensan de nosotros? Observa lo que dicen las personas alrededor de ti después de llevar una vida que obedezca a Jesús. Esto está muy relacionado con el testimonio, hermanos. Y una vida que obedece a Jesús impacta al mundo. Una vida que obedece a Jesús hace que los demás digan, ¡buah! Aquí hay algo diferente. Aquí hay algo diferente. Y aquí en esta boda estamos viendo al verbo hecho carne que nos hablaba en el capítulo 1. Está actuando con poder ahí en esa boda. Pero ¿sabes qué? También actúa con poder en la vida de aquellos que obedecen su palabra. Ahí también está actuando Jesús. Y el caso es que podríamos decir a modo ramplón, bueno, el milagro este de Jesús, para ser el primero, es un poquito terrenal, ¿no? Hacer vino. Vaya, ha hecho vino para que en la fiesta no falte y la gente se siga divirtiendo. Bueno, estoy seguro que las prioridades de Jesús no iban precisamente en divertir a la gente, ¿no? Y de hecho, si seguimos leyendo Juan, vamos a ver el resto de su ministerio, cómo está avalando a Jesús. Jesús tiene cosas mucho más importantes que ofrecer que el simple vino para divertir a la gente. Aunque si profundizamos, hemos dicho que el vino era la alegría. Acompañadme un momento a Isaías, capítulo 25 y versículo 6. Isaías, capítulo 25 y versículo 6. Como sabéis, Isaías, con esa profecía, dice 25:6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Dios tenía que traer ese vino purificado, ese vino que simbolizaba la alegría.
En este primer milagro de Jesús, Jesús está viniendo a representar él mismo la alegría que había llegado. Aunque los judíos, desde que acabaron los profetas, se habían metido en una religiosidad, se habían metido habían reducido a lo que trae Dios a un conjunto de normas que había que cumplir sí o no, o sí, ¿vale? Porque ellos obligaban a los demás a cumplirlo, aunque ellos luego no lo cumplían. Aunque se habían metido de lleno en esa religiosidad, cuando empieza Juan, ahora con Jesús, el gozo, la alegría, el vino nunca más faltaría. El mismo Hijo de Dios, había venido a traer esperanza, gozo y alegría. ¡Wow! ¿Qué enseñanza podemos sacar de aquí? El mismo Hijo de Dios, un milagro terrenal, pero con mucho mensaje. Ahora vuestro gozo va a ser completo en Jesús. Jesús ya está aquí. La solución está aquí. El hombre muchas veces se angustia por las cosas terrenales, por lo de aquí, por lo de la hora, como las personas que hemos visto en el ejemplo con el que he empezado. Y sin embargo, tiene cosas trascendentales e importantes por resolver y le da igual. El hombre puede estar preocupado porque no sabe cómo va a pagar la hipoteca a primeros de mes y luego dormir tan tranquilo, no sabiendo dónde va a ir cuando muera. El hombre es así. Pero Jesús le dice, ¿te preocupa lo terrenal? Yo puedo dártelo, pero tengo cosas mucho más importantes que darte. No, aquí también podemos hacer alusión a la historia del paralítico, ¿no? Que viene y Jesús lo primero que hace es perdonar sus pecados. Sí, tú quieres volver a andar, no te preocupes, eso también lo tengo, pero lo importante ya te lo he dado con el perdón de los pecados. Jesús tenía lo importante para ofrecer. Lo último que quiero que veamos es que Jesús no solo puede resolver tu problema, sino además es que puede sorprenderte en la respuesta que Él te va a dar. Y lo vemos en los últimos versículos. Versículo 9 dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llama al esposo. ¡Ey! Aquí tenemos al experto. Acaba de probar el vino y dice, esto no lo dejo yo pasar. Un momentico. El esposo, que venga aquí. Prueba el vino, tiene que hablar con el esposo. Sin saber lo que ha pasado, tiene que hablar con él. No, necesito hablar contigo. Aquí había un error, aquí había un fallo. Aquí ha pasado algo. Aquí ha pasado algo, ¿no? Es posible que las personas, después de ver en nosotros un poquito, no voy a decir todo, pero un poquito del carácter de Jesús, no sepan muy bien cuál es el motivo por el que somos diferentes. No saben por qué lo somos, qué ha condicionado eso, ¿no? Pero ahí también está nuestra responsabilidad de decir a los demás, de decir a los que los rodean, qué es lo que cambió nuestra vida. ¿Qué es lo que ha cambiado nuestra vida? ¿Y por qué obedecemos a Jesús? Ha cambiado nuestra vida porque fuimos a Jesús con el peor de nuestros problemas. El peor de tus problemas no es que cada vez que te levantas te duele un montón la espalda. El peor de tus problemas no es que tu cuenta del banco esté en números rojos. El peor de tus problemas no es que te encuentres solo. El peor de tus problemas es que eres pecador. Es que queramos o no queramos, pecamos. ¿Y qué nos dice Romanos 6:23? Que la paga del pecado es la muerte. Si soy pecador y la paga del pecado es la muerte, quiere decir que automáticamente estoy destinado a morir. Y no solo a morir aquí, sino a morir para siempre. Ese es el peor de mis problemas. Que hay ya una sentencia contra mí como pecador y que me toca tener una eternidad lejos de Dios. Porque soy un rebelde y me he rebelado contra Dios y he actuado como yo he querido y he hecho las cosas a mi manera y, aún sabiendo hacer lo bueno, he hecho lo malo.
Y mi sentencia ante cualquier juzgado del mundo va a ser culpable. Menos mal que Romanos 6:23 no acaba ahí. Porque nos dice, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No acaba ahí. Yo no me lo merezco. Yo sigo siendo un pecador. Pero si creo en Jesús, si creo que Él murió por mí y que Dios lo resucitó, que resucitó y que lo levantó de los muertos, yo puedo ser salvo. ¿Por qué? Porque donde está el acta de ese juzgado que me hace culpable, que me hace merecedor de la muerte, viene Jesús y con su sangre preciosa firma en mi lugar. El precio ya está pagado. Jesús lo pagó. Y el regalo lo disfruto yo. ¡Wow! Cómo hace las cosas el Señor. Cómo el plan era perfecto desde el principio. El versículo 10 nos dice, y le dijo, todo hombre, le dijo al esposo, claro, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Probablemente, después de que obedezcamos a Jesús en nuestra vida, hagamos las cosas lo contrario al mundo. Vamos a empezar a hacer justo lo contrario. Si lo normal era sacar el buen vino al principio, cuando empieza la fiesta y cuando tal, vamos a empezar a sacar el buen vino al final. Si lo normal es mentir para hacer mis negocios y mi modo de vida, ahora no miento. Ahora no miento, porque Jesús me dice que no mienta, que sea un hombre de palabra, que sea alguien verdadero. Si lo normal es pensar en mí, primero yo, después yo y se queda algo para mí, pues ahora no voy a hacer lo normal, voy a pensar en los demás. Voy a hacer las cosas diferentes. Si lo normal es cumplir mis objetivos, caiga quien caiga, ahora me preocupan más el alma de las personas que me rodean que cumplir mis objetivos. ¿Por qué? Porque las personas que me rodean, allí donde estoy trabajando y me rodean personas, allí donde vivo y me rodean vecinos, allí donde estoy en mi familia y me rodean personas, sé que el Señor las ha puesto delante de mí y en cierta manera son mi responsabilidad. Porque si no les hablo yo, ¿quién les va a hablar? Esos son responsabilidad mía. Y el Señor me los ha puesto específicamente para mí. Y me tienen, evidentemente, que preocupar estas personas, ¿no? Termina el versículo 11, porque como hemos dicho al principio, esto es solo un aperitivo, esto es algo pequeño de lo que hace Jesús. De hecho, si te quedas con más ganas, puedes seguir leyendo el Evangelio de Juan y vas a ver un montón de milagros, un montón de cosas que dijo e hizo Jesús que son totalmente asombrosas. Esto fue algo pequeño, pero sirvió para dos cosas importantes. Nos lo dice el versículo 11, dice, este principio de señales, este aperitivo, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó dos cosas. Una, manifestó su gloria y dos, sus discípulos creyeron en él. Dos cosas importantes en este día. El trabajo con los discípulos no estaba terminado, más bien todo lo contrario, acababa de empezar. Pero ahora ellos habían creído en él. Los que 3 días antes, con muchas dudas, le habían seguido, ahora se estaban acercando a Jesús. Ahora estaban experimentando a Jesús. Ahora se estaban dejando sorprender por Jesús. Allí en la iglesia de Molina tuvimos el privilegio de tener los últimos años a Antonio Marqués, que es el suegro de José Vera. Y él, con 90 y tantos años que iba a la iglesia, y después cuando nos saludamos siempre te decía lo mismo. ¿Estás creciendo? Claro, ya uno ya con 30 años le decía, hombre, pues yo ya crecer, como no sea lo ancho. Y él te decía, no voy por ahí. ¿Estás creciendo? ¿Te estás acercando al Señor? Porque eso nunca se acaba en la vida. Tenemos que seguir acercándonos a Jesús. Tenemos que seguir buscando de Él en cada momento. Así que, con todas estas cosas que hemos hablado hoy, me gustaría que te quedaras
con algunas, ¿no? Ante las dificultades, acude a Jesús. Jesús conoce tu problema. Jesús espera que tú vayas ante Él. Y hemos dicho que Jesús puede cambiar las cosas, puede cambiar tu problema, cualquiera que sea tu problema, incluso el peor problema que hemos dicho, el problema del pecado, ¿no? El primer milagro que hace hoy Jesús, que hemos leído hoy, es una transformación de agua en vino. Y el primer milagro que Jesús quiere hacer en ti es una transformación. Quiere transformarte de un pecador en un hijo de Dios. No es cualquier cosa, ¿eh? Y además, nos lo dice en el capítulo 1, cuando nos habla de este propósito de Jesús. Dice, capítulo 1 y versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero ojo con el 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! Eso es lo que quiere hacer Jesús en tu vida, transformarte de un pecador en un hijo de Dios. Quiere cambiar tu condición por completo. Si ya eres hijo de Dios, Jesús quiere seguir trabajando en ti, quiere seguir transformándote en alguien más santo, en alguien que busque y se sorprenda de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús puede transformarte, puede sorprenderte por encima de lo que tú esperas e imaginas. Y ahora Jesús puede pasar de ser un extraño o de alguien a quien conoces de oídas a establecer una relación con Jesús, a establecer una relación cercana con el mismo Hijo de Dios. Y entonces empezaremos a sacar el buen vino al final. Empezaremos a hacer las cosas diferentes a como está establecido. Mirad, los discípulos en esta boda se acercan a Jesús. Vieron lo que Jesús estaba haciendo. No vieron que se levantó de la mesa y se fue y ya. Lo siguieron detrás, ¿no? Vieron lo que hizo Jesús. Creyeron en Jesús. Estaban mirando en la dirección correcta. Vamos a ver qué hace Jesús. ¿Qué va a hacer? Un milagro ha hecho Jesús. Otros probablemente seguirían su banquete, seguirían su celebración y seguirían disfrutando el vino. Y yo hoy te pregunto, ¿quién quieres ser? ¿Quieres ser de los que disfrutan el vino o quieres ser de los que disfrutan a Jesús? Pues con eso te dejo, hermano. Me gustaría que pudiéramos orar, quizás podemos orar y poner estas palabras que el Señor nos ha traído y este reto que nos transmite y que nos hace tener que posicionarnos. ¿Quién quiero ser? ¿Quiero disfrutar el vino o quiero disfrutar a Jesús? Pues Señor, te damos las gracias, Señor.